Una de las cosas que me interesó y me interesa es cómo determinadas formas empiezan a transformarse. Y empiezan a transformarse mientras haya alguien que pueda sentirlas y percibirlas. Y aprovechar esa memoria del que contempla para generar esta relación. Kafka maneja a sus personajes y los transforma. El diseño me dio la oportunidad de en algunos productos poder desarrollar este mix entre arte y diseño. El objeto es una interpretación de la obra de Kafka, Metamorfosis. Empecé a descubrir en la obra de Kafka que los personajes iban desapareciendo un poco a partir de su intelecto y después continuaba su transformación. Y esa fue la metamorfosis que tomé. Yo imaginé una persona desapareciendo en sí misma, como si estuviese frente a un espejo y metiéndose en ese espejo, primero su cabeza, después su torso. Los pies, que no son las patitas que relata Kafka, son de piedra, es contrario a la vida. El tapizado no es un tapizado cosido convencional de un asiento, sino que es un lienzo mortuorio, es decir, está prolijamente envuelto, como se envolvían antiguamente a los muertos. Es el hombre transformado en bicho, es decir, que en cada uno de los componentes tiene una carga y un significado. Una de las primeras cosas que hice es a partir de pequeños conos, los coloqué en un torso y ya desaparece el cono y se transforma ahora en espinas en un cuerpo y aparecen estas sensaciones de lo tocable, de lo no tocable, de aquello que se puede y no se puede. Eso fue en el año 84. Habíamos decidido que la muestra se iba a llamar Objetos para el Cuerpo. Alquilamos una cantidad importante de maniquíes y además fue muy interesante lo que sucedió en el montaje. Vernos cruzar con pedazos de cuerpos en los brazos era como una cosa bastante interesante, ¿no? Acá se produce esta metamorfosis de la que estamos hablando, porque a partir de figuras geométricas recompuestas de determinadas maneras, empiezan a leerse y a verse como cuerpos orgánicos. Es piedra, la piedra está en el desnudo, en las esculturas. Son fragmentos, el fragmento también es parte de la escultura, de las Venus. Entonces, cuando uno hace ese tipo de asociación, se empiezan a ver como cuerpo de mujer. Son pelvis, son desnudos, son fragmentos. Es un juego que a mí me interesa y me divierte mucho. Decidí desarrollar un material que, en oposición al torneado, es un material licuado. Inventamos este material que le dimos particularidades muy propias de la piedra, con porosidad, con brillos, con desperfectos propios de la naturaleza. Alguien puede decir, bueno, pero es contradictorio, ¿cómo? Una forma torneada después. Sí, pero tiene que ver con esta provocación y con este divertimento, en donde las cosas empiezan a transformarse. Y acá no solamente se había transformado esto de estas formas geométricas en orgánico, sino que había aparecido la piedra líquida. Esto de que cómo lo líquido también se transforma hoy en algo que parece totalmente cortado, totalmente mecánico. Estoy trabajando también con un concepto de transformación a partir de lo que yo llamo remasterización de las imágenes. Es decir, tomo fotografías de productos ya existentes, generalmente de algunas décadas atrás, y los aplico sobre nuevos volúmenes en donde no se pierde toda la configuración de la época en que fue original. Y entonces empiezan a aparecer nuevos productos.
lo he hecho con lámparas, con sillas, con caballito perdido. Este reloj está funcionando en mi casa en este momento. El caballito, en una de las mudanzas, contó papá que se había perdido. Siempre traté de ver si ese caballito lo podía ver, por lo menos cómo era, o encontrar. He pasado por relojerías o casas de antigüedades. Nunca pude ver un reloj con un caballito arriba. Entonces traté de imaginármelo y lo apliqué en esto. Quizás lo que tiene de profundo este caballito que es el más parecido al que yo me imaginaba. Pero por supuesto no lo podía hacer en color madera porque no era real y por eso apareció con un color de fantasía. Bueno, en la vida hay permanentes cambios. El cambio tiene que ver con el crecimiento y no es contradecirse de lo que uno hacía o decía antes, sino que es una maduración.